Veníamos hablando del sur de nuestro país, precisamente de la provincia de Chubut y con los incendios que lamentablemente allí se estaban dando, pero claro, pareciera ser que se dejó de lado y la noticia hoy es otra tras los dichos justamente del gobernador de esta provincia, un joven de 35 años de las líneas de El PRO, quien se encuentra al frente justamente de la provincia de Chubut, allí en el sur de nuestro país. Y hablamos de polémica porque, claro, se puso en discusión con el gobierno nacional, precisamente con el presidente Milei, y hasta habla de poder cortar el abastecimiento de petróleo, de gas a Nación por esta deuda que justamente mantiene desde hace años la provincia de Chubut con la Nación y que en este caso Milei habría ya decidido cortar esa coparticipación. Vamos a ponernos un poquito más en tema, a conocer un poco más si es constitucional, no es constitucional, si se puede hacer, no se puede hacer, se puede cortar también el abastecimiento de petróleo, si la provincia en sí no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor procurador José Luis Alonso, siempre tan amable en atendernos y poder llevar un poco más de claridad en este tema. José Luis, el gusto de saludarlo. Buen mediodía para usted. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿es posible o no es posible esto? Bueno, a ver, estamos rayando dentro de lo que, eh, de alguna eventualidad, de alguna posibilidad que tiene el gobernador o las provincias del sur, si se unen en esta actitud. Legalmente no tiene sustento. A ver, no hay un sustento legal que le permita al gobernador llevar adelante esto. Ahora, técnicamente, más allá de lo difícil que sería cerrar el suministro, cortar el suministro, el gobernador puede tomar esa determinación y obviamente como el Poder Ejecutivo ya le adelantó, se va a judicializar el tema, cosa que no es conveniente ni para la provincia, ni para las provincias del sur, ni para la nación. Aquí van a salir todos perjudicados. Es decir, hay una posibilidad, hay una posibilidad de confrontar y tratar de llegar a un acuerdo provincial o interprovincial, pero aquí la cuestión difiere mucho de lo que técnicamente uno podría llegar a explicar. Primero hay que explicar qué son estos fondos fiduciarios, es decir, un fondo fiduciario que puede ser privado o puede ser estatal. En este caso nos estamos refiriendo al estatal. El fondo fiduciario al cual nos hacemos referencia es un fondo común de inversión que el Estado destina por contrato hacia las provincias partidas que no pueden ser destinadas para otro fin. Es decir, la saca de prácticamente del destino de rentas generales y lo ubica direccionado a un fin determinado. Eh, las provincias, en el momento en que son partícipes de este fondo, todo lo aleatorio a esto va en desmedro de lo que serían, por ejemplo, los inversores petroleros que hacen la explotación petrolera, que son privados, la explotación petrolera, en este caso en la provincia de Chubut. Para no crear más confusión sobre esto, ¿qué ha pasado aquí? La provincia de Chubut tenía una deuda con la nación. Esa deuda de la nación, como cualquier deudor la puede tener, un particular, una empresa, en este caso la provincia, llegó a un acuerdo con la nación. Ese acuerdo con la nación fue para refinanciar precisamente esta deuda y se dio este fondo fiduciario como garantía frente al no pago de la provincia hacia la nación. Por ahí, eso por un lado. Por otro lado, recordemos que la nación tiene obligaciones también con las provincias de hacer la coparticipación federal. Esa coparticipación las provincias la cobran a diario, todos los días. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? ¿A dónde echa mano el gobierno nacional? El gobierno nacional sustenta que después vamos a ver las formas de sustentarlo, que es otra cuestión, es más marketinera, es más para los medios, la pelea, la forma en que el presidente se maneja, él asume en forma personal a través
de algunas aplicaciones. Esa deuda estaba garantizada con este fondo. La provincia fue a pedir refinanciación porque no podía hacerse cargo. Acá venimos siempre con el arrastre que la culpa es del gobierno anterior. Bueno, si bien la deuda era del gobierno anterior, las nuevas autoridades han llegado, se han presentado, han ganado las elecciones, pertenecen a un espacio político y asumen también las deudas. Es como recibir una herencia con beneficio de inventario, o sea, asumieron también esta deuda, la refinancian, proponen una refinanciación con el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no da contestación y directamente descuenta del fondo coparticipable que le correspondería a la provincia, descuenta esta cuota, que son 13.500 millones de pesos. Estos son 13.500 millones de el dinero que la provincia después reparte hacia sus inversiones dentro de lo que es la provincia para pagar sueldos, mejoras edilicias, etc. Ahora, la legalidad de este tema, si vamos a la parte técnica jurídica, le corresponde a la nación. Y vuelvo a repetir, más allá de la forma grosera que se han dirigido ambos, es decir, tanto el gobernador como el presidente de la nación. Pero aquí tenemos que pensar que el gobernador representa los intereses de una provincia y el presidente representa los intereses de toda la nación. Es decir, acá han llevado en forma personal este litigio. Lo que sí es de destacar es que el gobernador pertenece a un signo político que es aliado del Poder Ejecutivo. Es decir, y casi todos los gobernadores del sur, de la Patagonia, precisamente, también son aliados, pero han adquirido apoyos políticos de gobernadores, de otros gobernadores, de todos los signos políticos. Es decir, acá se ha politizado una cuestión financiera con una deuda determinable y una cuestión financiera con una explotación de recursos naturales. Vamos a ejemplificar un poquito. El gobernador dice, les cierro la canilla, les corto el suministro. Técnicamente es muy difícil, técnicamente, casi imposible hacer eso, graficándolo, hacerlo. Sí. Es prácticamente imposible, técnicamente. ¿Por qué? Por Constitución Nacional, las provincias son dueñas de lo subterráneo, lo que está abajo. Es decir, y las provincias reciben regalías de parte de empresas privadas que hacen a la explotación de eso que se extrae del subsuelo provincial. Esas empresas tienen un contrato también con las provincias y tienen un contrato con la nación y tienen contrato con empresas extranjeras. La provincia, una vez que está extraído el material, que es el petróleo en crudo, ya pertenece a las empresas privadas que después lo refinan, lo transforman en gasoil, en nafta, en combustibles. Acá hay un problema no solo político, sino económico y de gran magnitud. Si no sabemos cómo va a terminar esto, sí sabemos cómo empezó. Ahora, yo creo que aquí debe primar la mesura, la razonabilidad. ¿Por qué? Porque si la provincia, supongamos, lo judicializa, esto va a la Corte. La Corte es quien lo debe resolver, porque si tanto la nación, que tiene derechos, como la provincia, que también tiene los suyos, van a litigio, ese litigio va a llegar a la Corte. La Corte va a hacer lo que lo va a resolver. Pero en el mientras tanto, supongamos hipotéticamente que cierran la canilla del suministro, tanto de petróleo como de gas, nos está afectando a todo el país. Es decir, no afecta únicamente el interés de una provincia, en este caso esta provincia sureña. Afecta a todo, afecta a los privados también, a las empresas, a la explotación, al comprador, que es ajeno también totalmente a esto, al importador, al exportador. Acá yo creo que llega el momento de parar un poco las consideraciones interpersonales y volcarlos a una comunidad organizada, a meter todo este pensamiento, toda esta discusión, pasarlo por las cámaras, a ver, rediscutir estos destinos de los fondos fiduciarios. Pero bueno, estamos en manos
de una decisión, en este caso, que por ahora, simplemente por ahora, es entre un gobernador y el presidente, entre una provincia y la nación. Vamos a ver cómo lo resuelven. Legalmente la provincia no las tiene todas de ganar. Legalmente es la nación la que tiene Claro. en mano las herramientas legales técnicamente para ganar esto. Claro, porque en cierta manera decimos, bueno, provincia le debe a nación, ¿qué se hace? Nación, en vez que coparticipar, en vez que mandar el dinero que le corresponde a la provincia, se lo cobra directamente, que fue lo que pasó. Claro, Digamos, esa es la sí, realidad. pero vamos a un detalle. No lo cobra caprichosamente, ¿eh? No lo cobra caprichosamente. ¿Por qué? Porque hubo un preacuerdo, todavía no había asumido el nuevo gobierno, había un preacuerdo con el gobierno anterior de refinanciar esto y se puso como garantía este fondo fiduciario coparticipable. ¿Me explico? Es Claro, decir, la provincia ya había adelantado, tampoco lo pagó, tampoco lo pagó. Entonces, ¿qué hace la nación? Ejecuta esa obligación y lo retiene directamente de los fondos coparticipables. Más allá de la afectación social, vamos a dejar también acá el tema de lo social, porque el gobernador dice, no voy a poder pagar sueldos, no voy a poder pagar la asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son fondos que van destinados a la actividad social de la provincia, en este caso Chubut. Así que bueno, eh, veamos acá cómo se resuelve esto. Yo creo que aquí la resolución, más allá de lo judicial, la resolución es política, netamente política. tal cual, coincidimos plenamente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por traernos claridad también en determinadas cuestiones y temas legales que, como siempre decimos, desconocemos y tratamos de llevar justamente claridad a todos nuestros televidentes. Bueno, muy bien, muchas gracias por darme participación. El doctor José Luis Alonso, procurador, charlaba con nosotros en referencia justamente a esta situación que se vive en la provincia de Chubut. En esta discusión, y vamos a coincidir plenamente con el doctor José Luis Alonso, es netamente política, pero que está relacionada directamente con el presidente Milei y el gobernador de la provincia de Chubut. Así que bueno, hay que ver cuál será la resolución y qué será finalmente lo que termine ocurriendo en el sur de nuestro país.